En las concurridas calles de Los Ángeles, donde la luz brillante de las estrellas de Hollywood competía con las sombras de la vida cotidiana, Elisa se adentraba en una travesía de descubrimiento. La modesta y desgastada morada ubicada en el barrio más humilde de la ciudad era un eco de susurros que hablaban de una familia fracturada, donde cada grieta contaba una historia de luchas y desafíos. Elisa, una niña de mirada deslumbrante y sonrisa contagiosa, apenas tenía 5 años, pero sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de su corta edad. En su pequeño universo, los muros de la casa parecían susurrar historias de penas y esperanzas, y ella, con su inocencia intacta, se convertía en el faro de luz en medio de la oscuridad. Su padre, un hombre de expresión cansada y pasos vacilantes, se marchaba cada mañana con un débil gesto de la mano. Cada despedida era un adiós hasta el día en que salió por la puerta para no volver jamás. Su madre, debilitada por trastornos psicológicos, se aferraba a las paredes de la realidad como si fueran resbaladizas. «Elisa, mi pequeña, el mundo ahí fuera es un torbellino», murmuraba, mientras la niña le apretaba la mano intentando comprender la tormenta en sus ojos. La llegada de un padrastro, un hombre de habla arrastrada y olor a alcohol, añadió una nueva nota a la disonante vida de Elisa. Él era un oportunista, que se deslizaba por la vida como una sombra, aprovechándose de la vulnerabilidad de aquella familia fragmentada. Las noches oscuras solo se iluminaban con la tenue luz del televisor y las discusiones en voz alta. «No vales nada, ni siquiera el aire que respiras». La voz del padrastro resonaba mientras la pequeña Elisa se acurrucaba en un rincón, agarrándose las rodillas. Creció entre las grietas de una infancia marcada por el abandono y la adversidad, pero en su pecho latía un corazón resistente. Las miradas que intercambiaba con su madre en los momentos de claridad eran un recordatorio silencioso de que, en medio del caos, había amor. «Estaremos bien, Elisa, tú eres mi luz», susurraba su madre, y así Elisa creció. Cada amanecer traía la promesa de un nuevo día, y la chica, con los ojos fijos en las estrellas, soñaba con un futuro en el que la luz vencería a las sombras. Y así, en la ciudad de Los Ángeles, Elisa forjó sus alas. A los 16 años, el pelo de Elisa adquirió mechones de independencia, y sus ojos adquirieron la determinación de alguien que busca refugio lejos de un hogar tumultuoso. Entonces se puso manos a la obra y empezó a trabajar en una pequeña cafetería local. «Un capuchino y un croissant, por favor», pedían los clientes, y Elisa servía con una sonrisa que ocultaba las cicatrices de su alma, buscando en las tazas de café la fuerza para trascender las sombras del pasado. Fue en un baile de otoño, con las hojas danzando al son del viento, cuando Alexander entró en la vida de la joven. Él tenía una sonrisa encantadora y unos ojos que prometían refugio. «Eres como el otoño, lleno de colores y misterios», susurró Alexander mientras ambos se perdían en la melodía de la noche. El amor entre Elisa y Alexander se había forjado en los momentos de bailes bajo la luz de la luna y risas compartidas en los días soleados. Cada instante juntos parecía pintado con los colores más vibrantes del amor, pero la llegada de una nueva vida desató tormentas que amenazaban con eclipsar su felicidad. Un par de meses más tarde, en una tarde cargada de emociones, Elisa, con los ojos húmedos de lágrimas, tomó la mano de Alexander y reveló entre sollozos que estaba embarazada, que un pequeño ser crecía dentro de ella. El anuncio dejó suspendido en el aire un silencio denso, como si el mundo entero aguantara la respiración, esperando la reacción de Alexander. Pero antes de que las palabras pudieran encontrar su camino entre ellos, la figura de Alexander se desvaneció en la penumbra, escapando de la situación y dejando tras de sí solo el eco vacío de promesas incumplidas. En ese instante, el corazón de la mujer se convirtió en un campo de batalla, donde el dolor y la determinación libraban una guerra silenciosa pero feroz. El dolor era como una herida abierta que se negaba a sanar, una sombra oscura que amenazaba con engullir todo a su paso. Sin embargo, en medio de la desolación, la determinación se alzaba como una llama ardiente, alimentada por el amor hacia el pequeño ser que crecía dentro de ella. Elisa se aferraba a esa llama con todas sus fuerzas, jurando proteger y amar al bebé que llevaba en su vientre, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino.
«Hijo mío, tú serás la luz en nuestro viaje», le prometió al pequeño Pedro, que crecía en su vientre. El mundo podía ser un lugar implacable, pero para ella, su determinación de convertirse en un refugio seguro para su hijo era inquebrantable. Cada día se convertía en una batalla contra las adversidades, pero ella se aferraba a la esperanza como un faro en la tormenta, iluminando el camino hacia un futuro mejor para su pequeño. La noche en que Pedro vino al mundo estaba impregnada de la magia de las estrellas. Bajo el cielo estrellado, la joven madre contempló maravillada el rostro de su hijo recién nacido, viendo en él la constelación de sus sueños. En sus ojos, encontró la promesa de un mañana lleno de posibilidades, y en su abrazo descubrió el significado más profundo del amor incondicional. A partir de ese momento, Elisa se sumergió de lleno en la tarea de proporcionar un futuro digno para su pequeño. Trabajó incansablemente, combinando turnos agotadores y noches en vela, tejiendo con hilos de esperanza el tapiz de sus vidas. Cada sacrificio, cada gota de sudor, estaba impregnada con el amor más puro y desinteresado que una madre podía ofrecer. El amor de Elisa se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, guiando a su hijo a través de los desafíos de la vida. En cada paso del camino, ella estaba ahí, con palabras de aliento y brazos abiertos, dispuesta a levantarlo cada vez que tropezara. Juntos, madre e hijo, enfrentaron el mundo con valentía, escribiendo una historia de superación en la que cada página era un testimonio de su fuerza y determinación para alcanzar la luz al final del túnel. Entre las tazas humeantes de café y el brillo de las estrellas, Elisa y Pedro erigieron su propio universo, en una danza eterna entre el amor y la resistencia. Aunque Elisa siempre encontraba consuelo en los atardeceres dorados de Los Ángeles, incluso en la ciudad más radiante del país, había días sombríos que desafiaban su fortaleza. Con las manos marcadas por el trabajo duro, contaba meticulosamente las monedas ahorradas, cada una representando un sueño, una aspiración para el futuro de Pedro. «Querido, cada céntimo es un ladrillo para tu castillo», murmuraba con voz suave pero firme, mientras sus ojos brillaban con esperanza y un amor inquebrantable. En medio de las luchas diarias y las incertidumbres del mañana, Elisa encontraba su fortaleza en el deseo de brindarle a su hijo un camino mejor. Cada sacrificio, cada esfuerzo, estaba impregnado con la determinación de verlo crecer y prosperar, convirtiendo sus sueños en realidad uno a uno. Y así, juntos, tejieron un tapiz de amor y perseverancia que resistió incluso en los días más oscuros. Pedro, con el vigor de la juventud latiendo en sus venas, era un reflejo del brillo resistente de su madre. Creció inmerso en los valores de la determinación y el altruismo, y el derecho se convirtió en la brújula que le guiaba. «Madre, lucharé por la justicia igual que tú luchaste por nosotros», prometió Pedro, y sus ojos reflejaron la ardiente convicción de su corazón. El día de la partida hacia Nueva York llegó como un soplo de otoño, cargado de promesas y despedidas. La ciudad que nunca duerme atrajo a Pedro con sus luces parpadeantes mientras ingresaba en la universidad con una beca parcial, fruto de los ahorros y los sueños entrelazados de Elisa. La distancia entre los rascacielos de Nueva York y las palmeras de Los Ángeles era algo más que kilómetros. Era un océano de añoranzas y recuerdos. La mujer, en el silencio de su casa, sentía el eco de los pasos de Pedro y la melodía de su risa, mientras que el teléfono solo le traía fragmentos de la vida que estaba construyendo. «Mamá, Nueva York es increíble, pero el ajetreo es enorme». La voz de Pedro era a la vez un bálsamo y un recordatorio de la distancia que los separaba. Las hojas de los árboles bailaban con el viento de Los Ángeles y Elisa, en medio del ballet de añoranzas, encontraba fuerzas en la certeza de que el sacrificio merecía la pena. Pedro estaba forjando su camino entre leyes e ideales, y ella, la arquitecta de sus sueños, seguía construyendo ladrillo a ladrillo el futuro que le había prometido. La nostalgia era una compañera constante, pero la luz de Pedro iluminaba el horizonte, prometiendo un amanecer de logros y reencuentros. Los años habían transcurrido en la Facultad de Derecho de Nueva York y se acercaba el tan esperado día de la graduación de Pedro. Los pasillos iluminados resonaban con risas y conversaciones de jóvenes abogados ansiosos, junto con sus influyentes invitados, todos aguardando con impaciencia la ceremonia que marcaba el inicio de nuevos capítulos,
especialmente en Los Ángeles, la ciudad de los sueños. Sentada en su mecedora, Elisa contemplaba la puesta de sol, una mezcla agridulce de orgullo y tristeza calentando su corazón. Sin embargo, no había invitación ni lugar reservado para ella en aquella distinguida ceremonia. Enterarse de la fecha de la fiesta a través de terceros fue un golpe doloroso para Elisa, ya que Pedro y ella se habían distanciado en los últimos tiempos. «Creí que era solo una fase», suspiró Elisa, con las lágrimas trazando senderos en su rostro, marcado por las batallas y el amor incondicional que había entregado a su hijo. La sensación de exclusión y el dolor de la distancia erosionaban su alma, pero aún así en su corazón persistía un amor profundo y una esperanza de reconciliación. Inmerso en el bullicio de las conversaciones y la anticipación del futuro, Pedro sintió un nudo apretado en su pecho. La decisión de excluir a su madre de ese momento crucial pesaba como una losa sobre su conciencia, pero el temor al juicio y a los murmullos de desaprobación lo mantenían en su determinación. «Madre, te pido disculpas, pero aquí todo es una cuestión de apariencias», murmuró Pedro para sí mismo, mientras sostenía su diploma con manos temblorosas. La presión de adaptarse a las expectativas sociales y el miedo a ser juzgado por sus pares lo mantenían atado a una decisión que sabía que lastimaría profundamente a la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio. Con el paso del tiempo, la brecha entre Pedro y su madre se amplió, como una grieta que se agranda con el pasar de los años. Cada día, la distancia emocional entre ellos parecía más insalvable, dejando a Pedro con un sentimiento de culpa y arrepentimiento que lo perseguía en silencio. Aquella noche, mientras el cielo de Nueva York brillaba con estrellas lejanas, Elisa, en su humilde hogar, encendió una vela y rezó por el éxito y la felicidad de Pedro. «Que el camino que recorras, hijo mío, sea iluminado y justo, aunque yo no pueda caminar a tu lado», murmuró, y sus palabras se desvanecieron en la suave brisa de Los Ángeles. A pesar de este acto absurdo, el amor de la mujer por su hijo no menguó en lo más mínimo. Después de todo, era su madre, y el amor maternal no conoce límites. Los años transcurrieron como las páginas de un libro, cada una cargada con sus propias historias y lecciones. Pedro se embarcó en una carrera prometedora, escalando los peldaños del éxito con determinación y ambición. Mientras tanto, Elisa, dotada de la fortaleza que la caracterizaba, continuó su propio camino, impulsada por la esperanza y el amor incondicional hacia su hijo. A pesar de las heridas emocionales y las distancias que los separaban, el vínculo entre madre e hijo seguía siendo indestructible, un lazo que resistía el paso del tiempo y las pruebas de la vida. A través de altibajos, triunfos y desafíos, el amor de Elisa por Pedro permaneció como un faro de luz constante, guiándolo incluso en los momentos más oscuros. Y aunque sus caminos divergieran, el amor de una madre nunca vaciló, siempre presente, siempre inquebrantable. Pedro, con la misma determinación que le llevó a las aulas de la Facultad de Derecho de Nueva York, ascendió a las más altas esferas de la escena jurídica neoyorquina. Los reflectores lo siguieron, y entre los brazos acogedores de la ciudad que nunca dormía, Pedro encontró a Emily, una mujer de negocios cuyo brillo rivalizaba con las luces de los edificios más imponentes. En una ceremonia deslumbrante, unieron sus destinos, convirtiéndose en la pareja dorada de la alta sociedad. Los pasillos reverberaban con los susurros de admiración y respeto que generaban Pedro y Emily a su paso. Sin embargo, lejos del resplandor de los rascacielos y del aplauso de la élite, Elisa, con cabellos ahora teñidos de plata por la sabiduría de los años, se encontraba en un dilema. Los días de lucha habían dejado su marca, y su jubilación apenas alcanzaba para cubrir las necesidades más básicas. «Pedro», susurró con esperanza, «hijo mío, ahora soy yo quien necesita de ti». En el silencio de su hogar, Elisa se enfrentaba a la dura realidad de sus circunstancias, con la incertidumbre acechando en cada rincón. Su corazón anhelaba la ayuda de su hijo, el mismo que una vez había sido su razón de ser, su fuente de amor y fortaleza en tiempos difíciles. Ahora, en su vejez, miraba hacia él en busca de consuelo y apoyo en sus días de necesidad. La noticia del estado de necesidad de Elisa llegó a oídos de Pedro y Emily como un eco lejano de una vida que parecía pertenecer a otra época. Emily, con la mirada incierta, se volvió hacia su esposo. «Pedro,
entiendo la situación de tu madre, pero también sabes el impacto que esto puede tener en nuestra vida. Pedro, con los ojos empañados por el recuerdo de la mujer que lo había dado todo por él, respondió con determinación: «Es mi madre, no puedo permitir que quede desamparada». A regañadientes, Emily consintió a la llegada de Elisa a su opulenta residencia, pero la presencia de la matriarca trajo consigo un malestar palpable al hogar. El contraste entre la sencillez y la humildad de Elisa y la opulencia de su nuevo entorno generaba una tensión que flotaba en el aire como una neblina densa. Las miradas de Emily se volvieron más frías y las cenas, antes llenas de risas, ahora albergaban prolongados silencios. La anciana, sintiendo la insatisfacción de Emily, susurró en su habitación: «Pedro, no quería ser una carga para ti, pero la vida me ha traído aquí». Y en el corazón de Pedro, la batalla entre el amor a su madre y su compromiso con Emily se intensificó a medida que los días en su lujosa casa se desarrollaban bajo la sombra del desasosiego. El ambiente en la lujosa casa de Pedro y Emily estaba cargado de tensión. Elisa, atrapada en los rincones de un lugar que no sentía como propio, soportaba el peso de la indiferencia de Pedro. En una noche fría, Emily se acercó a Pedro con los labios tensos y los ojos brillando con un malestar apenas contenido. «Pedro, esto no puede seguir así. Tu madre está afectando nuestro hogar y nuestro matrimonio», expresó, cortando el silencio de la habitación con sus palabras cargadas de frustración. Pedro no resistía la frustración de su esposa. Lentamente comenzó a ceder ante las preocupaciones de Emily. Con los hombros tensos y una expresión apesadumbrada, asintió lentamente. «Lo sé, Emily, lo entiendo, pero ¿qué puedo hacer? Es mi madre, la mujer que me crió», respondió, su voz temblorosa reflejando el conflicto entre su lealtad filial y su amor conyugal. La tensión en la habitación era palpable, mientras ambos enfrentaban el dilema de cómo manejar la situación. La lealtad de Pedro hacia su madre chocaba directamente con las preocupaciones de Emily por el bienestar de su matrimonio y su hogar. En medio de este conflicto de lealtades, se encontraban atrapados en una encrucijada emocional, sin una solución clara a la vista. La mujer, cruzándose de brazos y paseándose de un lado a otro, miró a su marido con determinación. «Pedro, ella necesita ayuda profesional más de lo que nosotros podemos proporcionarle. Tal vez una clínica psiquiátrica sea la mejor opción para ella». La sugerencia le cayó a Pedro como un rayo. Miró fijamente a Emily. Sus ojos buscaban respuestas en las profundidades de los de ella. «¿Internar a mi propia madre?», se preguntó con el corazón encogido. «Es una decisión difícil, Pedro, pero a veces el amor exige sacrificios», respondió Emily, tocándole ligeramente el brazo con la mano. «¿No me quieres, Pedro? Elige, yo o ella», dijo la esposa en un arrebato de arrogantes emociones. Y así, Pedro ideó un plan con el corazón encogido. Organizó los documentos, alegando la inestabilidad mental de Elisa, utilizando el poder que le proporcionaba su matrimonio con Emily. Incluso logró obtener falsas evaluaciones médicas y con cada firma una parte de él se hacía añicos, pero las palabras de Emily resonaban en su mente. El amor exige sacrificios. Ajena a las sombras que se cerraban a su alrededor, la anciana mujer continuaba deambulando por los pasillos de la casa, con la mirada perdida y su corazón anhelando el amor de aquel hijo que alguna vez colmó sus días con la cálida luz del afecto. El alba arrojó su luz fría y azulada a través de las rendijas de las cortinas, revelando a Elisa un entorno desconocido, envuelto en sombras y susurros. El olor penetrante a desinfectante y el eco distante de pasos apresurados la arrancaron por completo del sueño. Desorientada, Elisa se sentó en la cama, observando a su alrededor con ojos entrecerrados por el sueño. La realidad se filtraba lentamente a través de la niebla de su mente, trayendo consigo la comprensión de que ya no estaba en el hogar que una vez había sido su refugio. En su lugar, se encontraba en un mundo extraño, lleno de desconcierto y preguntas sin respuesta. «¿Dónde estoy?», murmuró la anciana, con voz temblorosa, mientras se incorporaba en la incómoda cama rodeada de frías paredes blancas. Una enfermera de porte amable y mirada penetrante entró en la habitación, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. «Buenos días, Elisa, me llamo Juliana. Estás en una residencia de ancianos. Tu hijo Pedro pensó que sería lo mejor para ti», explicó la mujer, cogiendo suavemente la mano de la anciana.
Elisa, con los ojos llenos de lágrimas, no podía creer lo que estaba oyendo. «Pedro ha hecho esto. Mi propio hijo me ha ingresado aquí», exclamó, con el corazón apretado por una mezcla de tristeza e incredulidad. «Afirmó que tenías problemas mentales, Elisa, pero puedo ver que estás perfectamente cuerda», replicó Juliana, apretando suavemente la mano de Elisa. Al oír las palabras de la enfermera, Elisa sintió una aguda punzada de traición. ¿Cómo pudo Pedro, por el cual había derramado lágrimas y sudor, hacer tal cosa? Luché tanto por él, Juliana. Lo sacrifiqué todo para que él pudiera tener un futuro brillante, confesó la anciana mujer. Las lágrimas rodaban por su curtido rostro. Juliana, conmovida por el dolor de la anciana, sintió una conexión inmediata con ella. Ella también se había enfrentado a dificultades en la vida y sabía lo que era ser abandonada por sus seres queridos. «Sé cómo te sientes, querida. Yo también he sido traicionada por quienes deberían haberme amado», reveló la enfermera, y sus ojos se encontraron con los de Elisa en un gesto de comprensión mutua. Mientras Elisa luchaba contra los días sombríos en la residencia, Juliana emergió como su salvación, una luz brillante en medio de la oscuridad. La enfermera estaba decidida a brindarle apoyo a la anciana mujer, conmocionada por la crueldad de Pedro y determinada a restaurar un poco de dignidad y amor en la vida de la anciana. Juntas, formaron una alianza silenciosa, tejida con hilos de comprensión y empatía, construida sobre las ruinas de la traición y fortalecida por la esperanza de días mejores. Juliana se convirtió en más que una enfermera para Elisa. Se convirtió en su confidente, su amiga y su defensora en un mundo que a menudo parecía haberse vuelto contra ella. Con el paso del tiempo, la presencia amorosa y el cuidado dedicado de Juliana ayudaron a Elisa a encontrar un poco de paz y consuelo en medio de la tormenta. A través de sus conversaciones compartidas y el calor de su compañía, Elisa comenzó a sanar lentamente las heridas causadas por la traición de su hijo, encontrando una nueva fuente de fuerza y esperanza en la amistad inesperada que había surgido en su hora más oscura. Al amparo de la noche, los pasillos de la clínica resonaban con el sonido silencioso de las respiraciones profundas de los pacientes dormidos. Juliana, con el corazón acelerado, lanzaba miradas cautelosas mientras se dirigía a la habitación de Elisa. «Elisa, es la hora. Ponte esto», susurró Juliana, entregándole a la anciana ropa discreta y una gorra para ocultar su rostro. La enfermera, aunque ansiosa, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. «Juliana, no sé cómo agradecerte esto. Estás arriesgando tanto por mí», dijo la señora mayor apresuradamente vistiéndose. Y Juliana, con una sonrisa decidida, replicó: «Nadie merece estar aquí contra su voluntad, especialmente alguien tan amable como tú». Con pasos coordinados y respiraciones contenidas, avanzaron entre las sombras del edificio esquivando las miradas curiosas y las luces intensas de los pasillos. Juliana había planeado meticulosamente cada movimiento, estudiando las rutinas de los guardias de seguridad e identificando los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia. «Quédate detrás de mí y mantén el silencio», ordenó Juliana a la anciana, mientras con destreza abría una puerta lateral que conducía a un patio sumido en la oscuridad. Con gestos cuidadosos, indicó a Elisa que la siguiera con cautela, procurando no llamar la atención mientras se adentraban en la noche. El aire frío de la noche los recibió con susurros de libertad, mientras avanzaban con determinación hacia su destino. Para Juliana, cada paso era una danza cuidadosa entre el deber y la compasión, mientras guiaba a Elisa hacia una nueva esperanza fuera de los confines opresivos de la residencia. La noche era fría, y el viento susurraba entre las hojas de los árboles, pero la libertad nunca había parecido tan dulce. Elisa sintió que el corazón le latía con fuerza en los oídos mientras corrían hacia el vehículo estacionado de la enfermera. «Sube rápido. Tenemos que salir de aquí antes de que se den cuenta», dijo Juliana, arrancando el auto y alejándose con cautela. Las luces de la clínica desaparecieron por el retrovisor y la anciana mujer sintió alivio. «¿Tienes un lugar seguro para nosotras?», preguntó con la mirada fija en la carretera. Juliana asintió. «Vamos a mi casa. Nos quedaremos ahí hasta que encontremos un lugar permanente para ti». Mientras la ciudad dormida pasaba a su lado, las dos mujeres compartieron un cómodo silencio, sabiendo que el viaje que tenían por delante sería difícil, pero estaban decididas a afrontar juntas cualquier obstáculo que se les presentara. La amabilidad y el valor de Juliana
habían encendido un rayo de esperanza en Elisa, y juntas se dirigían hacia un futuro incierto pero libre, en una casa modesta y acogedora. Ahora, las dos estaban sentadas en el salón, con una tetera de té caliente en medio llenando el aire con su reconfortante aroma. El ambiente estaba cargado de una mezcla de confidencias y silencioso consuelo, mientras ambas desgranaban las historias de sus vidas. La anciana mujer, con los ojos húmedos, compartió: «Nunca pensé que mi propio hijo, por el que lo di todo, me abandonaría así. El sabor de la traición es más amargo de lo que jamás imaginé». La enfermera, con comprensión en los ojos, le apretó suavemente su mano. La vida a veces nos presenta retos inimaginables, pero también nos trae personas que nos ayudan a soportar el dolor. La mujer compartió su propia historia de luchas y decepciones, haciendo que Elisa se sintiera menos sola. «Sabes, yo también me he enfrentado a momentos difíciles. La soledad y la traición no son extrañas para mí, pero creo que cada persona que conocemos es un capítulo en nuestro libro de la vida». Al calor de esas conversaciones, el vínculo entre ellas se fortaleció, tejido por hilos de empatía y comprensión mutua. Elisa, al abrirse a Juliana, sintió una mezcla de alivio y tristeza. «Querida, tu amistad significa mucho para mí. En medio de toda esta tormenta has sido mi faro». Juliana sonrió, ofreciéndole un hombro de apoyo y palabras de ánimo. Con el transcurrir de los días, Elisa y Juliana se volvieron inseparables. Entre risas y lágrimas, compartieron mucho más que simples historias. Forjaron un lazo de amistad que prometía ser inquebrantable. La gratitud que Elisa sentía hacia Juliana era abrumadora, pero la sombra de la traición de Pedro aún se cernía sobre su corazón, recordándole el dolor que aún necesitaba sanar. En el modesto porche de la casa de Juliana, Elisa se sentaba, observando la puesta de sol mientras los tonos anaranjados y morados pintaban el cielo. Era un momento de paz efímera que brindaba un consuelo momentáneo a su corazón herido. A su lado, Juliana la apoyaba en silencio, con una mirada dulce que reflejaba una profunda comprensión del dolor que Elisa llevaba dentro. Los recuerdos de la traición de Pedro seguían frescos en la mente de Elisa, como una herida que se negaba a cicatrizar. «Es difícil creer que mi propio hijo pueda ser capaz de tal crueldad. El dolor es casi insoportable», compartió la mujer con voz entrecortada, dejando entrever la angustia que la invadía. Juliana, con voz suave, respondió: «Elisa, sé que el dolor es profundo, pero tú eres fuerte. Has superado muchos obstáculos en la vida. Esto no es más que otro reto, y yo estoy aquí para apoyarte». Una lágrima rodó por la mejilla de la anciana mujer, pero se la secó rápidamente, decidida a no dejarse consumir por la tristeza. «Tienes razón, tengo que ser fuerte. No solo por mí, sino por todas las personas que sufren injusticias. Quiero empezar de nuevo y marcar la diferencia». Juliana sonrió y dijo, animada por la fuerza y la resistencia de la mujer mayor: «Ya eres una inspiración. Tu determinación y tu bondad son contagiosas. Juntas podemos ayudar a los demás y demostrarles que hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles». Y así, a pesar del trágico giro de su vida, Elisa encontró en la enfermera no solo una amiga, sino una aliada. Compartieron largas conversaciones, risas y lágrimas, fortaleciendo aún más su vínculo. La casa de Juliana se convirtió en un refugio para la anciana mujer, un lugar donde podía ser ella misma sin ser juzgada. A pesar de las cicatrices que marcaban su alma por una gran injusticia, Elisa estaba decidida a convertir su dolor en un propósito. Anhelaba ser la voz de aquellos que eran silenciados, demostrar que incluso en los momentos más oscuros podía prevalecer la luz. Así comenzó un viaje de curación y redescubrimiento, un viaje que, con el apoyo inquebrantable de su nueva amiga Juliana, la llevaba a dar los primeros pasos hacia un nuevo comienzo. Con cada amanecer y cada puesta de sol, Elisa encontraba fortaleza en la promesa de un nuevo día lleno de posibilidades y esperanza. Mirando al sol, mientras se ocultaba en el horizonte, vislumbraba la promesa de un nuevo amanecer, una oportunidad para renacer y florecer una vez más. Para la anciana mujer, el cultivo de flores se convirtió en su santuario, en un acto simbólico de renacimiento y renovación. Cada pétalo, cada tallo, representaba un nuevo comienzo,
una oportunidad para crecer y sanar. A medida que cuidaba de sus flores con amor y dedicación, también cuidaba de su propio corazón, permitiéndose florecer en medio de la adversidad y encontrar belleza incluso en los lugares más oscuros. Estas flores, pensó, son un símbolo de renovación, de esperanza. Por otro lado, la enfermera fue despedida porque la administración de la clínica sospechaba que había ayudado a Elisa en su huida. Al enterarse de su despido, afrontó el reto con el mismo valor que había demostrado al ayudar a la anciana. «No te preocupes, querida», dijo apretando las manos de su amiga. «Encontraremos la manera. Juntas somos más fuertes». Juliana decidió entonces buscar trabajo, pero con poco éxito, así que la anciana mujer decidió salir a la calle para intentar ganar algo de dinero también. Pensar en todo lo que Juliana había hecho por ella, una completa desconocida, le dio fuerzas para encontrar alguna forma de ganar dinero. Fue esta fuerza la que llevó a la calle, ofreciendo flores con una sonrisa decidida a todas las personas que pasaban. La tarde transcurrió entre palabras amables y manos amigas, mientras Elisa intercambiaba sus coloridos arreglos por pequeñas cantidades de dinero. Al final del día, sintió una ligereza en el bolsillo y un corazón aún más ligero. «Estoy deseando contárselo a Juliana», pensó emocionada. «Juntas superaremos esto». Casi todas las flores habían sido vendidas y la anciana estaba lista para regresar a casa con la satisfacción de un día productivo. Sin embargo, el destino, con su cruel imprevisibilidad, trazó otro rumbo para ella. El chirrido súbito de frenos, el impacto repentino y luego la oscuridad. Elisa yacía en el suelo, las flores esparcidas a su alrededor, simbolizando su incierto futuro. Al recibir la noticia, Juliana se sintió invadida por una oleada de tristeza y desesperación. Corrió al hospital, con los pensamientos revueltos entre la culpa y la angustia junto a la cama de la anciana mujer. Cogió la mano de su amiga con los ojos llenos de lágrimas. «Elisa, no estás sola. Estaré a tu lado como tú estuviste a mi lado». La habitación estaba llena de silencio, solo interrumpido por los monótonos sonidos del equipo médico, pero en el corazón de Juliana crecía una silenciosa determinación. Lucharía por su amiga, sería la fuerza que ella necesitaba, haría frente a la tormenta hasta que volvieran a ver juntas el amanecer. La tristeza pesaba en el aire, densa y palpable, pero en medio del dolor, una semilla de esperanza se aferraba en lo más profundo de sus corazones. El viaje que les esperaba sería arduo, pero las dos mujeres, unidas por el vínculo inquebrantable de la amistad y la solidaridad, estaban decididas a enfrentar lo desconocido juntas, dispuestas a transformar las sombras en luz. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Trágicamente, Elisa no pudo sobrevivir al accidente. Su partida dejó un vacío profundo en el corazón de Juliana, una cicatriz imborrable que recordaría para siempre el amor y la valentía de su amiga. Aunque el dolor de su pérdida era abrumador, Juliana encontró consuelo en el recuerdo de los momentos compartidos y en la certeza de que el legado de Elisa viviría para siempre en su corazón y en la luz que había traído a sus vidas. Con el corazón encogido, Juliana recorrió lentamente la casa que había compartido con la anciana mujer. Cada objeto, cada retrato evocaba recuerdos, algunos dulces, otros amargos, de la mujer que tantas adversidades había afrontado con dignidad. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras empaquetaba cuidadosamente sus pertenencias, añorando una presencia constante. Entre la melancolía y el pesar, Juliana tropezó con un manuscrito meticulosamente escrito, donde las palabras de Elisa se desplegaban en una narración cruda y emotiva de su vida. «Así que estaba escribiendo su historia», murmuró Juliana, con los ojos escudriñando las líneas llenas de dolor y esperanza. Impulsada por un nuevo propósito, Juliana decidió que la historia de Elisa no caería en el olvido. «Elisa, tu voz será escuchada, tu historia inspirará a otros», prometió con determinación. Con una resolución inquebrantable, Juliana se embarcó en el desafiante proceso de publicar el libro. A pesar de los obstáculos y los desafíos que encontró en el camino, su determinación nunca vaciló. El manuscrito, ahora titulado Flores en la sombra, la historia de Elisa, finalmente llegó a las estanterías. Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de los lectores, iluminando las sombras de la adversidad con la luz de la resiliencia. El libro se convirtió en un éxito rotundo,
con la conmovedora narración de Elisa, tocando las fibras más íntimas de quienes lo leyeron, inspirando a muchos a encontrar fuerza en medio de la oscuridad y esperanza en los momentos más difíciles. El eco de esta historia resonó inevitablemente en el círculo de amigos de Pedro. Las páginas del libro revelaron la verdad sin tapujos, y lo que alguna vez fueron voces amistosas ahora se tornaban severas, condenando las acciones de Pedro. Al enfrentarse con la cruda realidad que había intentado ocultar, Pedro sintió el peso abrumador de la vergüenza y el remordimiento por haber traicionado a su propia madre. La anciana mujer, incluso después de su partida, seguía dejando una profunda huella en la vida de muchos, convirtiéndose en un símbolo de verdad y valentía. En la inmortalidad de las palabras de Elisa, su espíritu seguía inspirando y desafiando a aquellos que la conocieron y a aquellos que se encontraban con su historia por primera vez. Mientras Juliana observaba la duradera influencia de su amiga, experimentaba una mezcla de tristeza por su ausencia y orgullo por el legado que había dejado atrás. Elisa había trascendido la mortalidad, convirtiéndose en una figura que seguiría inspirando generaciones con su coraje y su determinación para convertir la oscuridad en luz. Y aunque su historia se había cerrado, su impacto perduraría mucho más allá de las páginas de un libro. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia. Era una tarde tranquila en Sacramento cuando la vida de Pedro cambió para siempre. Él tenía solo 16 años cuando recibió la devastadora noticia de que sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico. La sonrisa y el brillo en los ojos del joven parecieron desaparecer. En ese momento su mundo, una vez lleno de la seguridad y el amor de una familia feliz, de repente se convirtió en un vacío aterrador. Durante los días siguientes, cuando el trauma aún estaba vivo, la posibilidad de tener que vivir en un refugio se cierne sobre sus pensamientos como una nube oscura. Pero entonces apareció la esperanza a través de su vecina Isabel, una señora de expresión amable y ojos acogedores que era amiga íntima de su madre. Isabel, que siempre vio a Pedro como un segundo hijo, se acercó a él con una propuesta y le dijo: «Conocía a tus padres desde hace mucho tiempo. Eran personas maravillosas como tú. No puedo reemplazarlos, pero me gustaría ofrecerte mi hogar. Me gustaría cuidarte hasta que puedas cuidar de ti mismo». Pedro, en un estado de entumecimiento emocional, la miró por un momento largo para luego responder. «Te lo agradezco mucho, Isabel», dijo con la voz entrecortada. «La verdad no sé cómo agradecerte». Y así, con un firme apretón de manos y la promesa de cuidarse el uno al otro, Pedro e Isabel sellaron el trato y en medio del dolor y la pena se convirtieron en una familia. Pedro se mudó al acogedor apartamento de Isabel y ella, a su vez, tomó la tutela de él, prometiéndose a sí misma que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlo. El cambio no fue fácil para ninguno de los dos. El chico todavía sentía el vacío de perder a sus padres, e Isabel hizo todo lo posible por consolarlo, pero nunca tratando de ocupar su lugar. Con el tiempo, amor, paciencia y comprensión crearon una nueva rutina, y Pedro, aún con una herida abierta en su corazón, comenzó a comprender que aún en medio de la tormenta más grande, siempre hay un puerto seguro. Isabel, con su bondad y amor incondicional, se convirtió en ese puerto para él. Desde muy joven, Pedro siempre había sido extremadamente concentrado y decidido, cualidad que no pasó desapercibida para Isabel cuando lo vio inmerso en sus libros y cuadernos. Ella siempre comentaba: «Veo en tus ojos la misma dedicación que tenía tu madre, Pedro. Llegarás lejos, estoy segura». Y tenía razón. Pedro estudió diligentemente durante toda la escuela secundaria y sus esfuerzos dieron sus frutos. Consiguió una codiciada beca para estudiar economía en la Universidad de Sacramento. El día que llegó la carta de aceptación, Pedro e Isabel lloraron de alegría y orgullo juntos. «Esto es para ti, mamá y papá», Pedro susurró mirando la foto de sus padres en su mesita de noche. La universidad fue un desafío aún mayor. La carga de trabajo era intensa y el ritmo era rápido, pero Pedro estaba decidido. En sus raros momentos de ocio, se encontró reflexionando sobre cómo la vida podría haber sido diferente si sus padres hubieran estado allí para presenciar su progreso.
La determinación de Pedro finalmente dio sus frutos. Consiguió un trabajo en el departamento de finanzas de la reconocida tecnología Dawson, una de las corporaciones más influyentes en el campo tecnológico. Recuerda vívidamente el día en que recibió la oferta de trabajo, con la mente inundada de emociones contradictorias, como la satisfacción por su logro, la tristeza por la ausencia de sus padres, pero sobre todo un fuerte deseo de lanzarse de cabeza a su carrera y crearse una vida mejor. En su primer día en Dawson Technology, entró en el imponente rascacielos de vidrio y acero, vestido con su mejor traje y con la confianza de alguien que había superado tantas adversidades. Sentado en su nuevo escritorio hizo una promesa: me esforzaré más que nunca. Escalaré esta montaña hasta la cima y esto es solo el comienzo. Y con esa determinación grabada en su corazón, Pedro se embarcó en el viaje hacia construir la vida que siempre había soñado, honrando la memoria de sus padres en cada paso del camino. A medida que pasaban los meses, rápidamente obtuvo reconocimiento en la empresa. Su arduo trabajo y dedicación pronto dieron sus frutos y fue ascendido a un puesto gerencial, asegurando un rol de liderazgo dentro de la empresa. El señor Dawson, el director ejecutivo de la empresa, dijo al anunciar su ascenso: «Usted tiene una increíble capacidad de liderazgo, Pedro, y estamos orgullosos de tenerlo como parte de nuestro equipo. Estoy seguro de que logrará grandes cosas aquí». El joven hombre finalmente había logrado la independencia financiera que siempre había buscado. Compró su primer automóvil, un modelo deportivo, y sentía una verdadera sensación de logro cada vez que salía a la carretera. «Estoy conduciendo por mi propio camino ahora», murmuró para sí mismo, una sonrisa que se extendía por su rostro. Incluso con todo lo que había logrado, había una parte del pasado del joven que todavía lo retenía. El antiguo departamento de sus padres era un pedazo de su corazón, pero también un recordatorio constante de dolor y pérdida, así que decidió que era hora de seguir adelante. «No es que quiera olvidarlos, Isabel», le explicó a su vecina en una emotiva conversación. «Pero creo que tenemos que seguir adelante. Este lugar todavía duele». Con lágrimas en los ojos, Isabel estuvo de acuerdo y le dijo: «Ellos habrían querido esto, Pedro. Tu padre y tu madre siempre quisieron que encontrarás tu propio camino». Pedro vendió el viejo departamento y compró uno nuevo aún mejor, un lugar que reflejaba al hombre que se había convertido, independiente, exitoso y listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le deparará. Mientras miraba por la ventana de su nuevo departamento desde donde podía ver toda la ciudad, sintió una mezcla de emociones. Había una punzada de tristeza, por supuesto, pero también una profunda sensación de logro. «Lo logré, mamá y papá», le susurró al viento. «Estoy en el camino hacia el éxito». Y por primera vez, en mucho tiempo él estaba seguro de ello. A pesar de su floreciente carrera, la vida amorosa de Pedro era un desierto helado, sin ninguna chispa de pasión. Sus compañeros de trabajo a menudo se referían a él como el hombre con un corazón de hielo. Este apodo, que se extendió por toda la empresa, resaltaba cuán emocionalmente inaccesible se quedó el chico. «No lo vas a creer, pero Pedro rechazó otra invitación a una cita», dijo uno de sus colegas en una conversación informal durante el almuerzo. Otro compañero se rió. «Este tipo es un enigma, inteligente, exitoso, atractivo, pero no tiene interés en las relaciones. Es realmente un hombre con un corazón de hielo». Sin embargo, la razón de la distancia emocional de Pedro era mucho más profunda. Su renuncia para acercarse románticamente a alguien tenía sus raíces en un miedo profundamente arraigado. El miedo al fracaso después de que sus padres fallecieron. Pedro tenía un miedo tremendo de perder a alguien a quien amaba realmente, porque cualquier paso en falso en su vida podría llevarlo al mismo dolor desgarrador que sintió en la muerte de sus padres. Por eso decidió que la única forma de evitar tales errores era concentrar toda su energía en áreas de su vida que pudiera controlar, como sus estudios. Al final de su carrera universitaria, Pedro confió una vez lo siguiente a su compañero de estudios, que se había convertido en su confidente más íntimo: «No estoy listo, Steven. Tengo mucho miedo de volver a lastimarme o perder a alguien. No sé si podría manejarlo». Así que Pedro dejó los sueños de una relación romántica, matrimonio y familia en un segundo plano. Estaba demasiado ocupado construyendo una carrera de éxito para permitirse correr riesgos en el amor, aunque eso significara ser conocido como el hombre del corazón frío.
En medio del brillo helado que marcó su personalidad, Pedro mostró cierta ineptitud al tratar con el universo femenino. No fue por falta de oportunidades, sino que parecía perdido, inseguro sobre cómo interactuar con las mujeres de una manera romántica. Sus compañeros de trabajo observaron esta peculiaridad y a menudo hacían bromas al respecto. Pedro, sabes que para coquetear con una mujer se necesita más que un gráfico de ventas y una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Mike, uno de los colegas más juguetones, comentó provocando las risas de los demás. El joven sonrió torpemente, pero no respondió. Su verdadera confianza era su amigo Steven. Los dos eran amigos desde la universidad. Steven conocía a Pedro mejor que nadie y comprendía la profundidad del miedo que le impedía invertir emocionalmente en las relaciones. Pedro, Steven dijo una noche en una conversación después del trabajo, te conozco desde la universidad y siempre te he visto tratar la vida como si fuera una gran ecuación por resolver. Estudios, trabajo, éxito, has logrado cosas con las que muchos chicos de tu edad solo sueñan, pero nunca te has permitido experimentar el romance, nunca te he visto compartir tu vida con alguien y duele verte así, tan solo. Pedro solo suspiró, con sus ojos revelando el conflicto interno que tenía. Lo sé, Steven, respondió con una tristeza latente en su voz, pero tengo mucho miedo de abrirme a involucrarme con alguien y terminar herido. Las palabras de Steven resonaban en la mente de Pedro, pero sus temores seguían formando una barrera insuperable. Anhelaba compañía, pero temía el dolor que el amor podría traerle. En un día cualquiera durante una reunión de alto nivel con altos ejecutivos de Dawson Technology, Pedro, con manos temblorosas, accidentalmente derramó café sobre su elegante traje oscuro. El líquido empezó a fluir y a extenderse por la fina tela, amenazando con dejar una mancha indeleble. Desesperado, rápidamente se levantó murmurando una disculpa y se dirigió apresuradamente hacia la despensa, temiendo que la mancha se extendiera más. Fue entonces cuando una figura inesperada se cruzó en su camino. Una joven con uniforme de limpiadora estaba guardando algunas cosas del armario y al ver la expresión de pánico en la cara de Pedro, dejó rápidamente sus cosas a un lado y se acercó a él. «Déjame ayudarte con eso», dijo amablemente mientras sacaba un spray quitamanchas del mueble. Pedro, sorprendido, la miró. Nunca había notado a la joven antes. «¿Eres nueva aquí?», preguntó observando su trabajo ágil y eficiente en la mancha. «Oh, no exactamente», respondió con una sonrisa. «Yo trabajaba en otro piso, pero me acaban de transferir». Con movimientos rápidos y seguros, la joven frotó la zona manchada y para alivio de Pedro la mancha empezó a desvanecerse. «Ahí lo tienes, puedes volver a tu reunión ahora», le dijo la mujer. Impresionado por la rapidez con la que había manejado la situación, Pedro expresó su gratitud antes de regresar a la sala de reuniones. La mancha de café ahora es un simple fantasma en la tela de su traje. La joven conserje le había salvado el día y una extraña sensación de curiosidad comenzó a formarse dentro de él. Cuando el reloj marcaba el final de la jornada laboral, Pedro se marchaba cantando, con su voz que coloreaba los pasillos de cristal de la empresa. En ese momento vio una vez más a la joven conserje, saliendo con su bolso y su uniforme de trabajo. Esta vez, Pedro hizo un esfuerzo para acercarse a ella. «Oye», dijo con una sonrisa tímida en su rostro, «quería agradecerte nuevamente por tu ayuda antes». Ella sonrió y contestó con naturalidad. «Oh, no fue nada. He estado en situaciones similares antes de aprender cómo deshacerme de ese tipo de manchas». Había algo en la simplicidad y el encanto de esa mujer que despertó el interés de Pedro. Su corazón, generalmente calculador, hizo algo inesperado. Entonces le habló y dijo: «Hay un parque al otro lado de la calle del edificio y normalmente tomo helado allí, a veces. ¿Te gustaría acompañarme?». La propuesta fue tan espontánea e inesperada que lo sorprendió incluso a él. Pedro nunca había hecho una invitación como esa antes, pero algo en esa mujer lo obligó a dar este paso. Sentado en un banco de madera desgastado, Pedro y Doris observaban a los niños jugar en el parque mientras saboreaban sus helados. Los árboles se mecían suavemente con la brisa del verano y las risas de los niños llenaban el aire de alegría. Doris cambió su uniforme por una blusa ligera y una falda vaquera. Parecía más relajada y más ella misma. La joven se presentó formalmente con una sonrisa genuina en su rostro. «Encantado de conocerte, Pedro.
Soy Doris. Entonces tú eres Doris, respondió Pedro devolviéndole la sonrisa. Soy algo así como una experta en todos los oficios en la empresa. Ella le comenzó a explicar. Sirvo café, limpio las habitaciones, mantengo las cosas en orden, es un trabajo humilde, pero lo disfruto. Impresionado por la honestidad y la humildad de Doris, el joven comenzó a compartir sobre su trabajo y sus responsabilidades como un gerente en Dawson Technology, así como sus metas y desafíos. Había un vínculo inmediato entre ellos, una sintonía inusual. Cada uno se interesaba de verdad por la vida del otro. La conversación fluyó como si fueran viejos amigos con un diálogo casual, salpicado de risas tan diferentes como sus vidas. Crearon una atmósfera de entendimiento mutuo que Pedro rara vez había experimentado en medio de la rigidez de los edificios que rodeaban el parque. Una insólita amistad floreció entre Pedro y Doris. Día tras día, cuando la tarde daba paso a la noche, se reunían en el mismo banco de madera para sumergirse en horas de cautivadora conversación. Doris era como un rayo de sol. Su alegría desbordante y su naturaleza juguetona actuaban como una llave para desbloquear un lado de la vida que Pedro no sabía que existía. No temía reírse ni burlarse de él, y su sonrisa era tan radiante que resultaba casi tangible. «Pedro, eres tan serio», exclamó Doris una vez, inclinando la cabeza y estudiándolo con una sonrisa traviesa. «Es como si siempre estuvieras resolviendo algún problema complicado de la empresa en tu mente. Necesitas soltarte un poco». El chico la miró sorprendido y luego se echó a reír. «Tal vez tengas razón, Doris. Creo que se me olvidó lo que es vivir fuera del trabajo». Los encuentros diarios en el parque eran como un soplo de aire fresco para el joven, que le servían para romper la monotonía de su rutina laboral. Con cada risa que compartían y cada historia contada, Pedro sintió que una parte de su antigua rigidez se disolvió, dando paso a una nueva forma de apreciar la vida y sus maravillas cotidianas. En una tarde particularmente dorada, la luz del sol brillaba a través de las hojas de los árboles del parque, haciendo que todo pareciera bañado en oro. Pedro y Doris se sentaron en el banco de siempre. Su mirada se pierde en la distancia y un incómodo silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el canto ocasional de un pájaro y por la risa lejana de los niños jugando. Pedro se giró para mirar a Doris, la luz del sol reflejándose en su cabello dándole un brillo encantador, y una ola de coraje lo invadió. Él tomó su mano llamando su atención. Doris lo miró y sus ojos mostraban una tranquila curiosidad. «Doris». Pedro comenzó a hablar y se inclinó hacia adelante. Sus ojos se fijaron en los de ella, su aliento se contuvo mientras la besaba. Fue un beso dulce, una promesa silenciosa, y cuando se separaron sintió como si el mundo se hubiera detenido y le dijo con su voz firme: «Ahora sé que esto puede parecer extraño, pero te gustaría ser mi novia». La joven pareció sorprendida, se apartó un poco y dijo: «¿Estás seguro? Quiero decir, eres gerente, y yo, bueno, solo soy un conserje». Pedro tomó su mano nuevamente y la apretó suavemente. «Doris, para mí, eres mucho más que una simple conserje. Eres la mujer que me mostró que la vida no tiene por qué ser complicada, que puede estar llena de alegría y sencillez. No me importa lo que piensen los demás. Lo que me importa es cómo me siento cuando estoy contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Doris era todo lo que Pedro necesitaba ver para saber que había tomado la decisión correcta. Las semanas pasaron volando mientras la pareja intensificaba su relación y cada encuentro les acercaba más. Un día, mientras hacían un picnic en el parque, Doris, con expresión ligeramente nerviosa, preguntó por fin a Pedro: «¿Te gustaría conocer a mis padres?». Pedro casi se ahoga con el jugo de naranja que estaba bebiendo. La invitación, aunque era una progresión natural en su relación, lo tomó por sorpresa. Un temblor de ansiedad recorrió su columna. No esperaba que esta propuesta llegara tan pronto. «Ah, claro, Doris, me encantaría conocer a tus padres», dijo, tratando de sonar más confiado. Una enorme sonrisa iluminó el rostro de Doris, disipando la sombra de nerviosismo que había allí. «Genial», exclamó con un tono optimista. Luego, al darse cuenta de la expresión ansiosa de Pedro, puso su mano sobre su hombro, dándole una mirada tranquilizadora. «Relájate, Pedro», dijo ella riendo dulcemente.
No te van a interrogar. Sabes, mi papá es un ávido pescador y mi mamá es adicta a los programas de cocina. Son gente simple como nosotros, todo estará bien. La risa de Doris era contagiosa y Pedro se encontró riéndose junto con ella, aunque todavía sentía un temblor de ansiedad. La confianza de Doris en sus padres le ayudó a sentirse más cómodo, estuvo de acuerdo y ahora tenía más seguridad en sí mismo. Está bien, entonces espero conocerlos la noche de la cena. La ansiedad del chico era casi palpable en su voz. En su mente se imaginaba a la familia de Doris como humilde y sencilla, dada su posición en la empresa. Pensando en no intimidarlos con su propia posición, escogió un suéter gris oscuro y jean para lucir un atuendo modesto a juego con lo que creía que era un ambiente humilde. Dejando a un lado la tensión, estaba a punto de agarrar las llaves de su auto cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Doris que decía: «No te preocupes por conducir, mi amor, enviaré un taxi para que te recoja, considéralo una de mis bromas». Tenía la firma al final y el emoji de guiño, clásico de Doris. Aunque confundido, el joven disfrutó del espíritu juguetón de su novia. «Debo admitir que estás llena de sorpresas». Dejó las llaves en la mesa y esperó al taxi. Cuando finalmente llegó, el sol ya se había puesto y la ciudad estaba iluminada por millones de luces parpadeantes. A medida que se acercaban al destino, Pedro notó que las calles estrechas y las casas en hilera estaban dando paso a avenidas más amplias e imponentes bordeadas de lujosas mansiones. Su corazón se aceleró. «Esto debe ser un error», murmuró para sí mismo revisando nerviosamente la dirección en su teléfono. Sintiendo la preocupación de su pasajero, el taxista lanzó una mirada curiosa a través del espejo retrovisor. «Señor, ¿está seguro de que esta es la dirección correcta?», preguntó, y Pedro asintió, aunque su rostro mostraba incertidumbre. «Tal vez la familia Doris trabaja en una de estas mansiones», pensó Pedro, tratando de calmar sus nervios. Ante la sorpresa de la situación, el taxi se detuvo lentamente frente a una imponente villa de arquitectura neoclásica, con robustas columnas adornando la fachada y un vasto jardín verde meticulosamente cuidado. Pedro tragó con dificultad. Una mezcla de sorpresa y confusión llenaban sus ojos. Entonces Doris apareció. Estaba vestida con un impresionante vestido que capturaba la luz de las estrellas. Su rostro maquillado delicadamente, su sonrisa más brillante que aceleró el corazón de Pedro. A pesar de su creciente confusión, el joven, atónito, besó suavemente a su novia en la mejilla y le preguntó en voz baja y nerviosa: «Doris, ¿está bien si nos quedamos afuera? Los propietarios tal vez no lo aprecien». Doris contuvo la risa y preguntó: «¿Por qué? Puede ser que no les guste que su personal esté en el jardín». Ella respondió. Sus ojos recorrieron los meticulosos jardines, como si esperara que un mayordomo enojado apareciera en cualquier momento. Riendo a carcajadas, la chica le cogió del brazo y lo condujo a la villa. Pedro la siguió nervioso a través de una amplia entrada que daba a una habitación de un lujo extraordinario. Se detuvo en medio de la estancia y se volvió hacia Doris. La confusión se plasmaba en su rostro. «Doris, creo que deberíamos irnos», tartamudeó mirando a su alrededor. Su corazón latía a un ritmo alarmante. Antes de que ella pudiera responder, una voz melodiosa resonó desde lo alto de la escalera. «Hija, ¿llegó tu novio?». Apareció una dama elegante que descendió las escaleras con gracia y dignidad, pareciendo ser la dueña de la casa. La mente del joven comenzó a dar vueltas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, y luego, para su total incredulidad, otra figura emergió de las sombras a la luz brillante de la habitación. Un hombre de edad avanzada con un rostro familiar saludó a Pedro con una sonrisa cálida y familiar. «Buenas noches, joven». No era otro que el mismísimo Henry Dawson, el legendario empresario y fundador de la tecnología Dawson, la compañía a la que Pedro había dedicado tantos años de su vida. La sorpresa final dejó al joven completamente sin palabras. ¿Cuál sería tu reacción en el lugar de Pedro? Comparte tu opinión en los comentarios. Un velo de mareo envolvió al chico. Cuando se dio cuenta, el mundo pareció girar mientras un silencio ensordecedor llenaba la lujosa habitación. Se sintió como un actor secundario en una obra traicionado por el guión. Con un tambaleo, dio un paso atrás. Con la voz atascada en la garganta, incapaz de articular una sola palabra, se giró bruscamente y corrió hacia la salida. Sus pasos resonaron en el majestuoso atrio.
Fuera de la mansión, bajo las intensas luces de la calle, llamó a un taxi con gestos frenéticos. El impacto fue tan inmenso, tan abrumador, que las lágrimas se negaron a fluir, sustituidas por un frío vacío. ¿Cómo era posible? Su encantadora Doris, la mujer con la que compartía risas e historias dentro del parque, era en realidad la heredera de un imperio donde él era solo una pequeña pieza. Su mente se llenó de preguntas con sospechas. Ella simplemente lo tomó por tonto, convirtiéndolo en un payaso en su propio circo. La única vez que se había permitido vislumbrar la felicidad del amor ahora parecía ser la fuente de la mayor humillación de su vida. Con el dolor más profundo y el corazón apesadumbrado, se hundió en el asiento trasero del taxi. Las luces de la ciudad parpadearon y se volvieron borrosas mientras se distanciaba de la mansión. Cuando cruzó el umbral de la puerta de su apartamento, sintió la fría pared contra su espalda. Las lágrimas brotaron de sus ojos, corriendo por su rostro mientras la realidad del engaño se desarrollaba en su totalidad. Todo parecía desmoronarse, como si un castillo de naipes hubiera sido derribado por una ráfaga despiadada del destino. De repente, los golpes insistentes resonaron en la quietud de su hogar, cada uno sintiéndose como una daga atravesando su ya frágil corazón. La voz de Doris penetró a través de la puerta. «Pedro, sé que te debo una explicación, por favor, pensé que te gustaría la sorpresa». Los dedos temblorosos del joven apretaban con fuerza la manilla de la puerta, pero los golpes a la puerta se hicieron más fuertes. El miedo a llamar la atención de los vecinos impulsó a Pedro a girar la manilla y abrió la puerta. No dejándola entrar, se posicionó entre la puerta y el pasillo. Sus ojos se llenaron de acusación. «Confié en ti, Doris». Su voz ahogó su pecho con fuerza. «Me enamoré de una chica de la limpieza, no de la hija del dueño de la empresa. ¿De verdad pensaste que no merecía saber la verdad, que no merecía que confiaras en mí?» Las palabras le salieron amargas y cargadas de todo el dolor y la traición. Sintió que tenía que dejar a Doris. Su voz se desmoronó. «Ya no quiero verte más». Y con eso cerró la puerta, poniendo fin al capítulo más doloroso de su vida. Doris se detuvo un momento y finalmente habló. El sonido de sus palabras permaneció en un aire tenso entre ellos. «Te dejaré, Pedro», afirmó con voz firme, pero claramente marcada por la tristeza. «Pero antes de irme necesitas saber mi verdad». Ella comenzó a contar su historia. Las palabras fluyeron con calma, pero profundamente emotiva. «No soy rica, Pedro. Mi padre lo es desde hace mucho tiempo. Disfruté de su fortuna sin pensar en las consecuencias. Resorts, fiestas, compras, salones de belleza. Viví en un mundo que giraba únicamente alrededor de mí». Un suspiro triste escapó de sus labios, mientras el recuerdo de un pasado lejano le rondaba por la cabeza. «Hasta que un día, regresando borracha de una discoteca, causé un accidente. Mi padre pagó la indemnización a las víctimas y la fianza, pero me hizo entender que si quería dinero tenía que trabajar para ello». Sus ojos mostraron una nueva determinación y continuó. «Elegí trabajar como señora de la limpieza para desafiarlo y avergonzarlo, pero algo extraño pasó». Su rostro se iluminó levemente. «Empecé a disfrutar conociendo a la gente común y formando vínculos con los demás limpiadores, con el portero y con personas que vivían lejos del lujo». Doris respiró hondo antes de mirar a Pedro. «Aprendí mucho cuando te conocí, estaba trabajando de verdad, no estaba fingiendo, y el amor que siento por ti nunca mentí sobre eso». El Jovequén quedó atónito por la confesión de Doris. La miró con ojos llorosos y un torbellino de emociones llenó su corazón: tristeza por la mentira, ira por la traición y confusión sobre toda la situación, pero en medio de todo había un rayo de comprensión. Él se quedó allí mirándola mientras ella hablaba sinceramente sobre sus experiencias y transformaciones. Por primera vez, vio más allá de la simple chica de la limpieza que había capturado su corazón. Vio a una mujer compleja e imperfecta que estaba tratando de encontrar su propio camino. La vida de Pedro ha sido una vida de trabajo duro y determinación, siempre centrada en construir una existencia sólida y una carrera segura. De repente, se enfrentó a una mujer que tenía todo lo que siempre había soñado, pero estaba buscando algo más. No pudo evitar sentirse conmovido por eso. Pedro hizo una pausa y respiró hondo antes de hablar. «Doris, es mucha información para asimilar. Necesito tiempo para reflexionar». Doris, con lágrimas en los ojos, asintió entendiendo.
Solo quería que conocieras a mis padres, dijo con voz ahogada. No estaba fingiendo cuando estaba contigo. Me importas de verdad independientemente de tu situación económica. Quería gustarte por mí misma, no por mi familia o mi dinero, pero me doy cuenta de que cometí un error y lo lamento mucho. Ella se giró para irse. El chico, aunque herido, sintió algo de compasión, la agarró del brazo y le impidió marcharse. No te vayas todavía, necesito tiempo, eso es cierto, pero también quiero que sepas que me gustas, como la chica de la limpieza, Doris. Porque eres sencilla, honesta y real. Hiciste que mi corazón se abriera de una manera que nunca pensé posible, y ahora, conociendo bien tu historia, sigues siendo tú, ¿no es así? Sigues siendo esa Doris que conocí. Doris lo miró con sus ojos marrones llenos de esperanza. Sí, Pedro, soy siempre la misma persona, dijo dejando escapar un largo suspiro. Creo que tenemos mucho que descubrir el uno del otro, ¿verdad? Y así, en aquella noche lluviosa e inesperada, Pedro y Doris empezaron a reconstruir su relación, ahora con más transparencia y sinceridad que nunca. Tuvieron que enfrentar muchos obstáculos y desafíos, pero el amor que se tenían el uno por el otro era lo suficientemente fuerte para superarlo todo. Al final, Pedro aprendió que el éxito no solo se mide por el trabajo duro y la determinación, sino también por las relaciones que construimos y el amor que damos y recibimos. Aprendió a amar de verdad gracias a Doris y al final, eso es lo que cuenta. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti. La fría luz del supermercado parpadeaba como un débil adiós, mientras Lorena se ajustaba el abrigo para protegerse del viento nocturno. Las luces de los taxis brillaban en la acera, pero ella no quería detenerlos porque estaba decidida a ahorrar hasta el último céntimo. $4,000, susurró para sí misma sintiendo el peso del déficit como una piedra en el estómago. La carga de la deuda correspondiente a una grave falta en el supermercado donde trabajaba había recaído injustamente sobre los hombros de los empleados, cuyo importe debía repartirse a partes iguales entre ellos. Lorena, con su inquebrantable integridad, se negaba a aceptar esa injusticia sin luchar. Cada céntimo cuenta, dijo, mientras sus pasos resonaban por la calle desierta, iluminada solo por el parpadeo ocasional de las farolas. El sonido de sus pasos era un compañero melancólico, pero preferible a la conversación vacía de un taxista que no entendería sus preocupaciones. Al pasar por un callejón estrecho, un escalofrío le recorrió la espalda. El sonido de su propio corazón parecía demasiado fuerte, latiendo a un ritmo alarmante. La mujer aceleró el paso tratando de ignorar la sensación de que había ojos invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos. Solo unas pocas manzanas más, murmuró tratando de calmar la ansiedad que la oscuridad le inspiraba. Un susurro repentino la hizo saltar volteándose hacia la sombra que se movía a su alrededor. ¿Quién está ahí? La pregunta salió más como un susurro mientras su mirada escaneaba el vacío oscuro en busca de algo o alguien que pudiera estar al acecho, pero no era nada. Solo el viento jugando con la basura desechada de la que Lorena se rió. «No dejaré que el miedo me venza», dijo en un tono que era más una afirmación que una convicción. No podía permitirse la comodidad de un taxi, no cuando cada dólar contaba, no cuando la injusticia de una deuda colectiva la perseguía. Lorena estaba hecha de una resistencia más fuerte que las calles por las que caminaba, y así, con un corazón que latía a la vez de valentía y de miedo, se adentró en la noche enfrentándose no solo a la oscuridad de la calle, sino también a la incertidumbre que el mañana traía consigo. La noche había amanecido con su manto más oscuro, y Lorena seguía caminando cerca de su casa cuando sintió que una presencia se acercaba. El rápido latir de su corazón parecía competir con el ritmo apresurado de sus pasos. Se giró con la respiración entrecortada en su garganta para ver la silueta de una figura que parecía haber surgido directamente de las sombras. «Discúlpame, querida, ¿podrías ayudarme?» Era una anciana encorvada sobre un bastón, con una mezcla de encanto y determinación en la mirada. La ropa era de otra época, tejidos desteñidos que parecían susurrar historias con cada hilo desgastado. Sus ojos se encontraron con los de Lorena
y había una profundidad en ellos que hablaba de experiencias que trascendían lo ordinario. «Pareces perdida, ¿puedo ayudarte?», Lorena consiguió decir con su voz temblorosa, como las hojas inquietas alrededor de ella. «Mi nombre es Miriam», la mujer comenzó a hablar, «y estoy tratando de volver a mi casa, allí en el cementerio». La anciana señaló hacia la oscuridad, más allá de donde las lápidas eran poco más que sombras bajo la luna. «¿Cementerio?», Lorena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Vives allí?». Miriam asintió apoyándose más firmemente en su bastón. «En la casa del viejo portero. Mi hijo ya no me quiere en su casa». Su voz era una cinta que se deshacía llena de tristeza y resignación. Lorena miró a la anciana y su miedo inicial dio paso a un sentimiento de compasión. «¿Pero por qué estás aquí tan tarde?», preguntó Lorena. «Estaba visitando a un viejo amigo», Miriam explicó. «Pero él ya no es el mismo. Ahora estoy teniendo problemas para encontrar el camino de vuelta sola. Temo perderme en las sombras». La mente de Lorena luchó con la extraña situación en la que se encontraba ahora. «Deja tus comentarios. ¿Acompañarías a la señora a su casa en el cementerio o huirías?». Aquí la razón y lo sobrenatural estaban enredados en una batalla, pero la humanidad en su corazón prevaleció. «Yo te acompañaré. No puedo dejar que vayas sola en esta oscuridad y mi nombre es Lorena». La mujer extendió su mano ofreciéndole apoyo. Miriam sonrió con una sonrisa que parecía iluminar la noche. «Muchas gracias, querida. Tu amabilidad es un faro en esta noche oscura». Y así, juntas, las dos caminaron en una solidaridad inesperada hacia la morada más insólita de Miriam. La noche tejía su silencio a su alrededor, y solo el sonido de los pasos de Lorena y el arrastre del bastón de Miriam perturbaban la calma. Eran los únicos signos de vida en medio de la quietud del cementerio. «Mi Gabriel nunca fue un hombre paciente», Miriam comenzó a decirle con su voz con una mezcla de anhelo y resentimiento. «Tras la muerte de mi Rafael, que en paz descanse, me quedé sin suelo bajo mis pies. Gabriel me acogió. O eso creía yo». Lorena escuchó cada palabra de Miriam tejiendo un tapiz de empatía en su corazón. «¿Pero qué fue lo que pasó?», preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. Miriam miró hacia el cielo nocturno como si la búsqueda de las palabras estuviese allí. Dijo que no había más espacio para mí, que yo era una carga. Su esposa no me quería cerca, así que una mañana mis cosas estaban en la calle. «¿Y cómo terminó aquí?», Lorena murmuró, y sentía la injusticia de la situación ardiendo en su pecho. Miriam asintió y dijo: «La casa del cuidador estaba vacía. Nadie atiende a los muertos como antes, así que aquí estoy entre los que no se oponen a mi presencia». Lorena se paró y miró fijamente a Miriam. La luna iluminaba el rostro de la anciana, revelando los rasgos de una vida llena de historias jamás contadas. «No deberías pasar la noche sola aquí. Me quedaré contigo. Puedo dormir en el sofá». «Querida, no puedo dejar que hagas eso. Es un lugar humilde y tengo poco que ofrecer». Miriam hizo un gesto con la mano tratando de disuadir la oferta. «No importa», Lorena insistió con suave determinación. «Yo tampoco tengo mucho, no tengo a nadie que me espere, y de alguna manera siento que estoy donde tengo que estar». Miriam estudió a Lorena, una mujer joven con sus propias cargas ofreciendo tan raro acto de bondad, así que aceptó y dijo: «Entonces bienvenida a mi humilde morada querida, que los ángeles que vigilan este lugar bendigan tu alma generosa». La casa del conserje era una estructura olvidada entre las sombras de los árboles y el silencio de las tumbas, pero en su interior había calor gracias a una vieja lámpara y a la hospitalidad de su nueva amiga. Lorena se sentía extrañamente a gusto, protegida por la sencillez de la casa y la compañía de alguien que, a pesar de ser una recién conocida, ya parecía formar parte de su vida. En la modesta cocina de la antigua casa del guardián, un pastel preparado por Miriam llenaba el aire de un aroma dulce y acogedor. Lorena empezó a desenredar los hilos de su propia vida, sentada en la desgastada mesa de madera con dos humeantes tazas de té delante. «Crecí en un orfanato», dijo, envolviendo sus manos alrededor de la taza como si buscara calor, no solo para su cuerpo, sino también para su alma. No había muchos abrazos o historias antes de dormir. Era un lugar de reglas y rutinas y pocos momentos de amabilidad.
Miriam se levantó y fue a pasar un cuchillo por la masa del pastel para comprobar si estaba listo, haciendo una pausa para mirar a Lorena. Debía ser muy solitario para un niño. Lo era. Lorena asintió con la cabeza, una sonrisa melancólica tocando sus labios. Pero también me enseñó a ser fuerte y a ser independiente, tal vez por eso entiendo un poco tu soledad. Con el pastel listo y colocado en un plato, Miriam cortó 2 generosas rebanadas colocando una delante de Lorena. La soledad es una extraña compañera, reflexionó. Nos enseña sobre nosotros mismos a veces más de lo que nos gustaría. Lorena aceptó el trozo de tarta, el dulce sabor de las nueces, y la canela reconfortó su paladar y en parte su corazón. Luego dijo: «Ya no estás sola, Miriam, tampoco lo estoy yo». La anciana sonrió. La soledad que les había unido dio paso a un sentimiento de compañerismo y comprensión mutua. Cuando por fin las venció el cansancio, Miriam preparó el sofá con sábanas limpias y una manta. «Que duermas bien, querida Lorena», le dijo con voz dulce y maternal. El silencio de la soledad fue sustituido por el consuelo de una nueva amistad, y el pastel de Miriam fue el dulce testamento del comienzo de un vínculo inesperado. El amanecer trajo consigo un manto de serenidad, y la primera luz del día filtrándose a través de las descoloridas cortinas de la vieja casa del portero. El pastel de la noche anterior creó un aura de hospitalidad que contrastaba con el frío del cementerio. Lorena y Miriam se sentaron a la mesa donde les esperaba un desayuno sencillo, pero sincero. El sonido de la cuchara de Miriam contra la porcelana de la cafetera mientras servía el café era una melodía doméstica, un preludio del nuevo día que empezaba. Mientras compartían pan casero, mermelada y la tarta de la noche anterior, Lorena reflexionó sobre la injusticia que había sufrido Miriam. «No puedo entenderlo», dijo con indignación clara en su voz. «¿Cómo puede alguien ser tan insensible, especialmente con su propia madre?» Miriam suspiró. Sus ojos estaban perdidos en pensamientos distantes. «Mi querida, la gente puede ser cruel y Gabriel perdió su camino». Lorena, con el corazón agobiado por la situación, dejó la taza con firmeza. «Algo tiene que hacerse, no es correcto para usted vivir así. Usted debe estar rodeada de cuidado y amor. ¿Qué sugieres?». Miriam preguntó con un rayo de esperanza en sus ojos cansados. «Me enfrentaré a Gabriel». Lorena declaró con determinación en sus palabras que eran tan fuertes como el café que se estaban tomando. «Y si no hace nada, iré a la policía y les contaré lo que ha pasado. Les haré ver que te han hecho daño. Gabriel tiene que rendir cuentas». Miriam tocó la mano de Lorena. La gratitud rebosaba en su tacto. «¿Harías eso por mí? Después de todo lo que he pasado, es un consuelo encontrar a alguien dispuesto a luchar por mí». Lorena apretó la mano de Miriam cariñosamente y le respondió: «Ya no estás sola, Miriam. Estaré contigo pase lo que pase». La joven se levantó dispuesta a enfrentarse al mundo en nombre de su nueva amiga. Era una misión que no esperaba, pero no podía ignorar la llamada de su corazón para hacer lo correcto. La amabilidad de Miriam había tocado algo muy profundo en Lorena y sabía que no descansaría hasta que viera que se hiciera justicia. Esa mañana, antes de ir a trabajar, también compartió con Miriam sus propias luchas sobre la deuda que tenía en el trabajo, la injusticia que había sufrido y lo preocupada que estaba por conseguir el dinero. Lorena volvió al trabajo con el peso de la preocupación por Miriam aún sobre sus hombros, pero ahora acompañada de una fuerte determinación. El supermercado bullía con el murmullo de las conversaciones y el sonido de los productos al ser escaneados en las cajas registradoras. En medio de la conmoción, el gerente la llamó discretamente y le entregó un sobre desgastado y amarillento que decía: «Esto es para ti». Lorena cogió el sobre sintiendo el peso del papel en sus manos. Había algo dentro, algo más que papel. En el vestuario abrió el sobre con sus dedos temblorosos y encontró un montón de billetes, todos meticulosamente ordenados. La cantidad era exacta, suficiente para cubrir su parte de la deuda que la había estado atormentando. Una nota acompañaba al dinero. Era la temblorosa letra de Miriam y decía: «Por tener un corazón generoso y para que tengas una preocupación menos. Con gratitud, Miriam». Lorena se quedó quieta. La imagen de la anciana que vivía en aquella casa desolada del cementerio llenó su mente de dudas y compasión. «No puedo aceptarlo». Lorena se susurró a sí misma mientras la realidad del trabajo volvía a imponerse.
Volvió a guardar el dinero en el sobre decidida a devolverlo al final del día cuando terminara su turno. Lorena regresó al cementerio con el sobre bien guardado en el bolsillo y Miriam la recibió con una cálida sonrisa y una taza de té. «No puedo quedarme con esto, Miriam», dijo la joven empujando el sobre de nuevo en las manos de la anciana. «Lo necesitas más que yo», respondió Miriam. Lorena le dijo, «No quiero que pienses que nuestra amistad tiene un precio». Miriam tomó las manos de la chica entre las suyas y sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. «Querida, no tengo mucho en la vida, pero este dinero es mi regalo para ti, no porque piense que nuestra amistad tiene un precio, sino porque sé lo que es estar asfixiada por las preocupaciones financieras». Lorena negó con la cabeza. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. «Pero, ¿y qué pasa con... cómo vas a vivir?» Miriam esbozó una sonrisa que hablaba de secretos y fuerza interior. «Tengo mis costumbres, querida, y ahora tengo una amiga». Lorena se encontró en una encrucijada, con el corazón conmovido por el acto de generosidad, pero la mente preocupada por el bienestar de Miriam. Ella sabía que la decisión no sería fácil, equilibrar el orgullo con la necesidad, la independencia con la aceptación de un regalo tan generoso. La joven aceptó el dinero, pero con la condición de que Miriam abandonara la casa aislada y fuera al refugio local, donde podría recibir ayuda. Así que Lorena saldó su deuda con el jefe del supermercado donde trabajaba y un sábado por la mañana prepararon las pocas pertenencias de Miriam en cajas de cartón. La luz del sol iluminaba la pequeña casa con promesas de nuevos comienzos, mientras trabajaban en un silencio lleno solo por el sonido del papel arrugado y el suspiro ocasional de Miriam. Juntas transportaron las cajas al refugio local, un lugar con paredes que prometía más calor humano del que podía ofrecer la casa del cementerio. Lorena ayudó a Miriam a instalarse, asegurándose de que se sintiera bienvenida y cómoda en su nuevo hogar. Pero aún quedaba el problema de Gabriel. Lorena sintió que una furia justa ardía en su interior. La llama se encendió cuando lo encontró en un bar local, con la cara roja por el alcohol, y a la primera oportunidad, Lorena se enfrentó a él. «Gabriel, abandonaste a tu madre», dijo la joven con voz firme a pesar del ruido a su alrededor. «Una mujer que solo daba amor y ahora está en un refugio por tu culpa». Gabriel, con los ojos nublados por el alcohol, solo se encogió de hombros y le dijo, «Es vieja, tengo mi vida por vivir», murmuró indiferente. Lorena sintió una mezcla de lástima y asco. «Ella se merece algo mejor», comentó, y se alejó dejando a Gabriel con su alcohol y excusas. Más tarde, cuando le contó a Miriam sobre el encuentro, vio tristeza en los ojos de la anciana. «Siempre lo ayudé, aunque sabía que probablemente gastaría todo en bebida», Miriam confesó, y una lágrima trazó un camino por su arrugado rostro. «Pero ahora contigo, Lorena, veo dónde reside el verdadero valor». A partir de ese momento, Miriam redirigió su generosidad y apoyo hacia Lorena, una mujer que la valoraba, que no la veía como una carga, sino como una amiga y casi familia. Juntas, construyeron una nueva realidad, en la que el apoyo y la gratitud mutuos constituían la base de su relación. Un vínculo que prometía ser más duradero y genuino de lo que cualquier lazo de sangre podría garantizar. El supermercado había sido una constante en la vida de Lorena durante más tiempo del que se atrevía a admitir. Era un lugar de rutinas diarias, caras conocidas y comodidades gastadas, pero cuando surgía la oportunidad de probar algo nuevo, algo que hacía que su corazón latiera más rápido, no lo dudaba, así que decidió montar una pequeña cafetería. El olor a café recién hecho y el sonido del vapor saliendo de la cafetera express se habían convertido en la nueva banda sonora de sus días. La cafetería era un rincón acogedor en el centro de la ciudad. Fue allí donde conoció a Nolan, cuya pasión por el café solo era superada por su amabilidad. Sus miradas se cruzaron por primera vez sobre el mostrador lleno de tartas caseras y esponjosos pasteles. «Bienvenido a lo que me gusta llamar mi pequeño experimento», dijo con una tímida y cálida sonrisa la joven. En los meses siguientes descubrió que Nolan no solo le gustaba hacer los cafés más increíbles, sino que también pintaba el mundo con colores de optimismo y alegría. Se enamoraron entre pedidos y discusiones sobre el mejor tipo de granos para el café. No tardaron mucho en casarse en una sencilla ceremonia bajo el roble que había junto a la cafetería.
La luz del sol filtrándose entre las hojas bendijo la unión con rayos dorados de luz. Más tarde, con el mismo espíritu de cambio, Lorena le propuso a Miriam que se fuera a vivir con ellos. Este lugar, nuestro hogar, es también tu hogar. Y así la casa de Lorena y Nolan se convirtió en un hogar también para Miriam. Las mañanas se llenaron con el olor del café y el sonido de la risa de Miriam mientras planeaban el día juntos. Eran una familia no de sangre, sino de elección, construida sobre los cimientos del amor, el respeto y el cuidado mutuo. El amor que comenzó en la soledad del cementerio y floreció bajo el techo de esa pequeña casa, demostrando que las familias se pueden formar de maneras inesperadas y que el corazón no conoce límites cuando se trata de encontrar un hogar. La cafetería se convirtió en algo más que un lugar de encuentro para los amantes del café. Era un símbolo de prosperidad y un sueño hecho realidad. Lorena aportaba un toque especial con su atención a los clientes y su sonrisa genuina, convirtiendo cada visita en una cálida experiencia. Mientras tanto, las noticias sobre el antiguo jefe de Lorena se extendían por toda la ciudad. La justicia, a menudo lenta, pero por fin llegó. Una meticulosa auditoría destapó una red de corrupción y mala gestión, revelando que las pérdidas que la empresa había intentado repercutir a los empleados eran fruto de su propia codicia. ¿Has oído hablar de tu antiguo jefe?, preguntó Nolan a Lorena mientras cerraban la cafetería una tarde y limpiaban el mostrador. Lorena asintió con una mezcla de satisfacción y tristeza en su expresión. Sí, la justicia tiene sus propias alas, ¿no es así? En casa los tres encontraron refugio en la compañía de uno con el otro. Miriam, con sus historias y sabiduría, se había convertido en la matriarca de su pequeño clan y entrelazaba las narraciones de su vida con los hilos de la experiencia, creando un tapiz de lecciones y amor que adornaba las paredes de su casa. Lorena, querida, la vida es un ciclo, solía decir Miriam sentada en la vieja mecedora que Nolan había restaurado para ella. Y mira, el ciclo los trajo a ti y a Nolan hasta mí, y ahora somos una familia. Lorena sonrió, y las palabras de Miriam la llenaron de una calidez que nunca había conocido en su infancia. Lorena, Nolan y Miriam se enfrentaron a los días no solo sobreviviendo sino prosperando. Eran un faro de felicidad, prueba de que, contra la adversidad, el amor y la unidad podían crear una familia de cualquier forma. Miriam, con su pasado de dolor, encontró la alegría en su nueva vida, convirtiéndose en la abuela que Lorena nunca tuvo, y juntas navegaron por las aguas de la vida ancladas la una a la otra. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti. Alejandro regresó a su apartamento temprano en la mañana. No había estado en casa durante 1 año y medio, un periodo de tiempo enorme que cambió toda su vida. El hombre trabajaba en un barco como capitán de navegación de larga distancia, una profesión romántica con la que había soñado desde pequeño. Nadie hubiera imaginado que el joven del orfanato sería capaz de realizar su sueño, pero lo hizo. Sirvió en el ejército, se unió a la marina mercantil, recibió una educación superior y navegó todos los mares dentro y fuera del país. En las pausas entre los viajes, Alejandro cumplió otro sueño. Se compró un lujoso apartamento en el centro de la ciudad y un coche, y también tenía una cuenta bancaria decente. Sin embargo, le faltaba el amor. No tenía suficiente atención femenina y el amor nunca le funcionó bien. Pero un día vio a una mujer de aspecto frágil, delgado e indefenso llorando en un restaurante porque la había abandonado allí un sinvergüenza que había bebido, comido y la había colmado de cumplidos y luego había huido dejándola con una cuenta enorme que pagar. Alejandro lo pagó todo y la llevó a su casa. Valeria le habló de ella y le dijo que estaba terminando la universidad y que vivía allí mismo en una residencia. Le dijo también que era huérfana. El joven la miró y se dio cuenta de que ella era su sueño. Lo emocionó mucho cuando ella dijo que también era del orfanato. Así se conocieron dos corazones solitarios y, aunque ella era más joven que él en casi 15 años, él no la dejó escapar. Alejandro empezó a cortejarla hermosamente y Valeria le correspondió. Se casaron 1 año después y por fin él se sintió en el paraíso. Los invitados a la boda fueron pocos, solo algunos compañeros de trabajo de Alejandro
y unas amigas de Valeria. El hombre estaba un poco triste porque ni él ni la novia tendrían familiares en la boda. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando él solo tenía 1 año y no se pudo encontrar a ningún otro pariente, por lo que creció en un orfanato. Valeria le contó que fue abandonada a las puertas de un orfanato cuando era un bebé y que su despreocupada madre nunca fue encontrada. Bien, pero ahora estaban juntos para siempre y tendrían una familia sólida. Valeria lo amaba y trataba de ser una buena ama de casa. Aunque no todo le salía bien, pero Alejandro solo sonreía. No era tan grave que ella cocinara de más la sopa o se le quemara la camisa. Lo único que les preocupaba eran los largos viajes. Valeria también estaba preocupada, pero al final se acostumbró. Entonces se produjo el fatídico viaje, donde el barco de Alejandro fue secuestrado por piratas. Lamentablemente, aunque no estamos en los siglos pasados, los piratas siguen existiendo. El equipaje fue saqueado y la tripulación capturada. Fue una suerte que al menos todos siguieran vivos. Pero entonces comenzó el verdadero infierno. Alejandro y su tripulación estaban encerrados en un sótano y apenas se les daba de comer. Los piratas exigían un rescate, pero nadie en su país estaba dispuesto a salvar a los marineros y con el tiempo, los jóvenes se dieron cuenta de esta realidad. Observando el comportamiento de los bandidos, decidieron intentar escapar. Era un peligro inmenso, pero lo lograron por vías impensables. Tal vez alguien por encima de ellos no les abandonó o el dios del mar les protegió. Llegaron primero a la embajada y luego a su país de origen todos juntos. El hombre llevaba cerca de 1 mes sin poder llegar a su ciudad natal por problemas con la administración, por el dueño de la carga y por otras cosas que habían pasado, pero ahora todo estaba solucionado. Los marineros se fueron corriendo con sus familias y Alejandro hizo lo mismo. Desde luego, ya había llamado varias veces a Valeria cuando estaba en la embajada. Ella se alegró de oír su voz y se echó a llorar. Le dijo que tenía muchas ganas de verlo, pero últimamente llevaba 1 semana sin contestar a sus llamadas. Alejandro se dirigió a su casa y con sensación de inquietud abrió la puerta de su piso con sus llaves, que afortunadamente no había perdido durante sus aventuras porque habían quedado guardadas en el bolsillo de su abrigo. Al entrar al apartamento descubrió que Valeria no estaba en casa y se quedó sorprendido porque aún era muy temprano. ¿Dónde podría estar? Mirando más atentamente se dio cuenta de que no había estado allí desde hacía varios días. Aunque Valeria no era una perfecta ama de casa, sin duda habría lavado la taza, pero en el fregadero había una ya cubierta de moho y polvo y con restos de té. Alejandro marcó el número de Valeria, pero no estaba disponible, y muy preocupado empezó a llamar a sus amigos, pero ellos tampoco sabían nada. Fue entonces que decidió recurrir a la policía, y allí descubrió la terrible verdad. Resultó que hace 1 semana Valeria murió en un autobús en el campo. El hombre se quedó atónito y no entendía por qué su mujer había abandonado la ciudad. ¿Qué se le habría olvidado en aquel pueblo? ¿Por qué no me informaron de la muerte de mi esposa?, preguntó con resentimiento. El policía contestó: bueno, íbamos a comentárselo. El oficial de policía se encogió de hombros, pero la madre de tu esposa dijo que ella misma se encargaría de todo. ¿Madre? ¡Qué tontería! Alejandro estaba enojado. Mi esposa creció en un orfanato, no tiene padres. No, te equivocas en esto. Definitivamente tenía una madre y ella es una anciana respetable. Alejandro decidió ocuparse de esto más tarde y solamente quería averiguar dónde estaba enterrada Valeria, que resultó estar en el mismo pueblo donde ella había fallecido, e inmediatamente se dirigió al cementerio de la zona rural. No fue difícil encontrar la tumba de su mujer. Era un túmulo fresco cubierto de coronas y flores recién marchitas, y junto a la cruz estaba la foto de Valeria. En la foto tenía una sonrisa tan radiante que costaba creer que se hubiera ido. Tanta belleza no debería desvanecerse tan pronto. «Perdóname, mi niña», Alejandro susurró y se arrodilló ante la tumba. «Te anhelé tanto, pasé por tantas cosas y soñé con abrazarte, pero no lo logré, mi rayo de sol». El hombre no se dio cuenta inmediatamente, pero una anciana se estaba acercando a la tumba con un bebé de 6 meses en brazos. La mujer mayor se sentó en el otro extremo de la tumba mirando a Alejandro y con una mano quitaba las flores secas y con la otra sostenía al niño. Alejandro miró a la mujer y se quedó helado ante tal desfachatez. Estaba claro que quería estar solo. No podía esperar. ¿Y qué hacía aquella mujer allí? «Sal de aquí»,
dijo bruscamente. ¿Qué haces aquí? Yo mismo limpiaré la tumba de mi esposa. ¿Eres tú su marido? La anciana se levantó y miró a Alejandro con curiosidad. Entonces, ¿por qué no viniste antes? Estaba en un viaje de negocios y ¿por qué debería responderte? Dije que te fueras, contestó él. Pero soy la madre de Valeria. La mujer contestó. ¿Madre? Alejandro estaba confundido. ¿Pero cómo? Valeria dijo que era de un orfanato. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría? Valeria estaba avergonzada de mí y yo daría cualquier cosa por estar acostada allí ahora en su lugar, pero Dios decidió lo contrario. Aparentemente decidió que yo debía vivir más y criar a su hijo. ¿Hijo? Alejandro exclamó. Señora, ¿estás loca? Valeria nunca me habló de ningún niño. Bueno, ya se entiende por qué no te dijo nada. Mi nieto nació con una grave enfermedad. De todos modos, perdóname, te ataqué sin razón y dije demasiado, probablemente sin motivo. Solo quería limpiar la tumba. Me avergüenza que haya un gran desorden aquí. La anciana se giró y caminó hacia la salida. Alejandro se quedó atónito mirando de un lado a otro entre la foto de Valeria y la anciana con el bebé. «Espera», le gritó corriendo tras ella, agarrándola por los hombros y haciendo que se volteara hacia él. La mujer sacudió la cabeza y luego dijo: «Vamos a mi casa donde podemos hablar tranquilamente y entenderás todo. Entonces decidirás qué hacer». «Perfecto, vamos allí, tengo coche». Alejandro se ofreció llevarla. La anciana asintió con la cabeza y el hombre la ayudó a acomodarse en el asiento trasero con el bebé. Él miró brevemente la cara del niño y la anciana le dijo: «Este es su hijo, pero ¿por qué Valeria no te había dicho que estaba embarazada?». Condujo en silencio por las calles del pueblo con la mente dándole vueltas y con muchas preguntas en la cabeza, teniendo la sensación de que todo le ocurría a otra persona. «Detente aquí». La mujer le tocó el hombro y señaló una casa en mal estado. Alejandro miró la casa con duda. ¿Cómo podía vivir alguien en aquella casa vieja y destrozada? Sin duda, la lluvia podría inundar la casa. Las ventanas eran viejas y algunas incluso estaban cubiertas con plástico de embalaje. Los cimientos hacía tiempo que se habían derrumbado dejando al descubierto troncos podridos. «Sí, no es un palacio», la señora Verónica dijo con tristeza. «Tuve que mudarme aquí cuando mi casa se quemó. También esa era vieja, pero resistente. Luego ocurrió un cortocircuito y tuve suerte de salir con vida. El consejo del pueblo me dio esta vivienda y me dijo que tenía que arreglarla yo misma. Pero ¿dónde puedo conseguir el dinero? Mi pensión es mínima». Alejandro miró con desconfianza a la anciana. ¿Intentaba sacarle dinero? Quizás por eso había traído a un niño, para tenderle una trampa, pero a pesar de sus sospechas, el hombre decidió escuchar a la señora Verónica. Dentro de la casa todo era pobre, aunque limpio, y la anciana comentó: «Gracias a los vecinos que nos ayudaron, después del incendio trajeron ropa y muebles, y cuando me llevé a Carlos compartieron las cosas de los niños. Ahora que estoy recibiendo ayudas para él, las cosas son más fáciles». Alejandro dijo bruscamente: «Quiero saber más de lo que estabas contando sobre Valeria. Creo que es toda una mentira». «¿Por qué iba a hacerlo?». La señora Verónica respondió desconcertada: «Espera, déjeme acostar a mi nieto y hablaremos». La mujer se fue a la habitación de al lado con el niño y Alejandro se sentó en la cocina esperando pacientemente a que la anciana regresara. Enseguida regresó con un álbum de gran tamaño. «Aquí está lo único que sobrevivió después del incendio en mi casa», dijo la mujer poniendo el álbum en la mesa. «No sé por qué lo agarré, no busqué ni documentos ni cosas, solo este álbum. Aparentemente sabía que sería útil. Míralo, tal vez reconozcas a alguien». Alejandro abrió el álbum y había una mujer joven que se parecía un poco a su Valeria sosteniendo a una niña con un lindo sombrero, y luego vio a una niña mayor sentada junto a un montón de flores con una pelota junto al lago. Fotos grupales del jardín de infantes, y luego estaba la niña con uniforme escolar. Luego se hizo cada vez mayor en las fotos. El hombre de repente se quedó paralizado mirando la siguiente foto, donde mostraba a una niña en una noche vestida sencilla, con el cabello rizado hasta los hombros, que estaba sonriendo a la cámara. Era muy joven, pero Alejandro no pudo evitar reconocerla como Valeria. Esta foto fue tomada en el baile de graduación. La señora Verónica susurró notando la reacción de Alejandro: «Esta es la última del álbum. Valeria no me envió más fotos». «Pero, ¿cómo puede ser eso?». Alejandro miró a la mujer confundido.
Valeria me dijo que no conocía a su madre y que creció en un orfanato. Entonces, ¿lo inventó todo? Verónica respondió secándose una lágrima y comenzó a contarle toda su historia. Ella dio a luz a Valeria sin tener el apoyo de un marido. Se enamoró de un trabajador de la construcción que estaba allí solo por el tiempo de las obras y que luego se fue volando por otra dirección desconocida, dejándola embarazada. Por aquel entonces, la señora Verónica trabajaba en la cantina de una granja. Tenía 40 y pocos años y, con tan mala suerte, decidió olvidarse de las habladurías de la gente y de todas las dificultades y criar sola al niño. Valeria creció como una niña dulce y cariñosa, pero con el paso de los años algo cambia en ella y empezó a criticar a su madre con más insistencia, reprochándole que vivían en la pobreza. ¿Pero dónde podría encontrar dinero? La señora Verónica no se pudo casar con nadie y además, ¿con quién podría casarse? En el pueblo solo había unos pocos hombres solteros, pero ella no los quería, o eran borrachos o perezosos. ¿Por cuál motivo necesitaría más problemas? Solo quería criar a su hija y así lo intentó. Aceptó cualquier empleo aparte de la cantina donde trabajaba. Trabajó en una granja en invierno y lavó los suelos del hotel local. No vestía a su hija peor que a las demás, pero aún así, todos en el pueblo las consideraban pobres. Con el tiempo, Valeria comenzó a culpar aún más a su madre por su situación financiera y cuando se graduó, inmediatamente le dijo que buscara el dinero para que ella pudiera ir a la universidad. A la señora Verónica no le importó, solo quería hacer feliz a su hija e incluso fue al banco para pedir un préstamo, pero se lo negaron porque sus ingresos eran muy bajos. Un día vio a Valeria que estaba llorando y le preguntó: «¿Qué te pasa, hija?» «Mira, Marta ingresó a la Facultad de Derecho y su padre ya pagó un año por adelantado. Los padres de Alexia también la ayudaron y ellas estarán estudiando en las universidades. Y me preguntas qué me pasa. Yo fui mejor en la escuela que ellas». «Bueno, no te preocupes tanto, querida, ya verás que irás tú también». La señora Verónica intentó consolar a su hija. «Y no te compares con Alexia y Marta. Una tiene el padre granjero y la otra su padre es el presidente del consejo del pueblo. Sus ingresos son incomparables a los míos. No te preocupes, entrarás a otra escuela y podrás encontrar un trabajo a tiempo parcial y este año intentaremos ahorrar todo lo que podamos para que estudies en el pueblo». Valeria le gritó enfadada: «Solo los idiotas van allí. Quiero vivir en la ciudad. Querida, a ti no te conviene estudiar aquí, pero a mí sí. Y si me muero mañana, ¿cómo vas a vivir? No dejaré que te vayas sola a la ciudad». La señora Verónica se plantó, pero Valeria era incontenible y por la mañana salió corriendo en autobús hacia el centro de la ciudad, mientras que la señora Verónica se apresuraba a ir a la cantina a trabajar. La mujer intentó encontrar a su hija, pero fue en vano. Entonces, en invierno, Alexia, una antigua compañera de clase, vino a contarle que había visto a su amiga con un hombre a la salida de un restaurante caro. La señora Verónica averiguó exactamente dónde se encontraba su hija y viajó a la ciudad con la esperanza de recuperarla. Esa misma noche vio a Valeria. Su hija llevaba un abrigo de piel muy caro y a su lado había un hombre que le doblaba la edad. La señora Verónica se apresuró a abrazar a Valeria, pero ella retrocedió. «¿Has perdido la cabeza? No te conozco», le dijo. Entró en el restaurante con su acompañante y los guardias no dejaron entrar a Verónica, y la forma en que se comportaba le hizo darse cuenta de que Valeria se reunía con hombres ricos por dinero. La pobre mujer lloró mucho cuando fue camino a la estación y luego estuvo llorando durante mucho tiempo por la forma en que había perdido a su hija. En primavera, Valeria regresó a su casa, se disculpó con su madre y juró que asumiría toda su responsabilidad. Pero en el verano se escapó de nuevo tomando los pequeños ahorros de su madre y dejó una nota que diciéndole: «Lo siento, mamá, no puedo vivir en el pueblo, iré a la universidad en la ciudad». Esta vez realmente asistía y estudiaba, pero apenas se comunicaba con su madre y la señora Verónica sabía que su hija vivía en un dormitorio, pero todavía salía con hombres ricos. Valeria no quería verla. No quería que se supiera que su madre era pobre, simplemente le daba vergüenza. Después, la señora Verónica se enteró de que su hija se había casado y se alegró de que su marido fuera un hombre honorable, un marinero. La mujer pensó que su hija finalmente sentaría la cabeza y esperó a que Valeria se diera cuenta de lo mal que la había tratado, pero el tiempo pasaba y nada cambió. El año pasado, cuando su casa se quemó, pensó que su hija la acogería y se atrevió a ir en persona a la ciudad y averiguó la dirección de su hija gracias a Alexia.
Vio a Valeria en la entrada y se le encogió el corazón. En aquel momento su hija estaba ya embarazada de 7 meses. Valeria se le acercó y le dijo: «¿Qué estás haciendo aquí?». Pero la señora Verónica no hizo caso de aquella maldad y felicitó a su hija por convertirse pronto en madre. «No estoy nada feliz», Valeria gritó. «Ya odio a este niño. Me desharía de él si pudiera, pero no puedo». «¿De qué estás hablando, cariño?». La señora Verónica se puso pálida. «Un niño es la felicidad de la vida». «¿Felicidad?». Valeria se rió histéricamente. «Nacerá con la enfermedad de Down. ¿Qué felicidad es esa? Lo odio». «Cariño, cálmate. Hoy en día hacen mucho con niños así. Son casi normales». Su madre trató de calmarla. «¿Qué dice tu marido?». «Nadie sabe que estoy embarazada. De lo contrario, ya lo sabría todo el mundo». Valeria sonrió. «Y mi esposo no dice nada porque está de viaje y no sabe sobre el bebé. No le he contado todavía». «¿Pero qué pasará después cuando el bebé nazca?», preguntó su madre. «Lo entregaré a un orfanato. No necesito un niño así», dijo Valeria. «¿Cómo puedes negarte a decirle a tu marido? Él se enterará de todos modos. Los vecinos se lo dirán». «Los vecinos no son como en el pueblo. Nadie habla con nadie y no interfiere en los asuntos de otros. No te atrevas a decirle a nadie que me viste embarazada». Valeria se fue, sin invitar a su madre al apartamento. La señora Verónica se sintió mal, porque no podía creer que había criado a una hija tan cruel. ¿Cómo pudo pasar esto? Al parecer, Valeria heredó los genes de su padre, pensó la mujer. La señora Verónica no abandonó la ciudad y empezó a trabajar cerca de la casa de su hija como conserje, recibiendo una habitación en el semisótano. Ella vio cómo se llevaban a Valeria a la clínica de maternidad y 3 días después su hija estaba en casa sin barriga y sin bebé. La señora Verónica intentó hablar con ella, pero Valeria no la escuchó y luego le dijo que el bebé había fallecido. La mujer corrió al hospital para recoger a su nieto y darle un entierro digno, pero para su sorpresa estaba vivo y yacía en la sala de hospitalizados. Fue entonces cuando la Verónica se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Fue al pueblo para obtener los documentos necesarios y recorrió varias instituciones gubernamentales de la ciudad. Al principio no querían darle la custodia del niño, pero acabaron aceptando ya que de todos modos era su pariente consanguíneo. En resumen, se llevó a su nieto del hospital y se mudó con él a una vieja casa del pueblo. Ella no le dijo nada a Valeria, haciéndola creer que el niño estaba en un orfanato. Carlos vivía con su abuela, era un buen niño, un poco diferente a los demás, pero siempre muy bueno. Hace poco, Valeria se enteró de dónde estaba su hijo por primera vez. Llamó a su madre, la regañó y le gritó. Ella no tenía derecho a tomar decisiones sobre su hijo, pero luego lloró y admitió que no podía olvidarlo. Sus pequeñas manos y su suave nuca se le aparecían en sus sueños nocturnos. La señora Verónica se dio cuenta de que ya había aceptado lo que había hecho. «Ven a nosotros, hija, y verás a tu hijo. Lo tomarás en tus brazos y lo amarás de inmediato y tu esposo lo aceptará, no lo dudes», dijo la anciana a su hija. Valeria se puso de viaje para encontrarse con su madre y su hijo, pero trágicamente nunca lo logró ya que tuvo un accidente. Verónica enterró a su hija y luchó por salir adelante, y su nieto Carlos la ayudó a mantener la cabeza fría, y un día en particular se sintió llamada por la tumba de su hija y se llevó a su nieto con ella. Allí vio a un hombre alto y fuerte, a quien inmediatamente reconoció como el marido de Valeria. La anciana decidió no ocultar nada y le dijo la verdad. La verdad rara vez es dulce, y esta era peor que el veneno, pero él tenía derecho a saberlo todo. El hombre escuchó a la señora Verónica y solo asintió con la cabeza. Se dio cuenta que no sabía mucho sobre su esposa y no podía creer que Valeria podía hacerle eso a su madre, a él y a su hijo. «Necesito pensar en todo lo que me dijo», comentó en voz baja Alejandro. La señora Verónica se fue a ver la habitación del bebé antes de que él lo hiciera. El niño ya se había despertado y estaba tumbado tranquilamente en su cuna. No estaba claro a quién se parecía porque tenía los rasgos específicos de su enfermedad. Alejandro se marchó con aquel pensamiento martilleándole la cabeza, preguntándose qué hacer. Primero decidió preguntar a los vecinos si Valeria había estado embarazada, y ellos asintieron indicando que sí lo estuvo. Entonces fue al hospital de maternidad.
Allí todos confirmaron que Valeria había dado a luz a un niño con síndrome de Down y lo rechazó, y que la abuela tomó la custodia temporal ya que el padre estuvo ausente durante mucho tiempo. Además, Alejandro descubrió que Carlos había sido concebido hace 3 meses antes de su último viaje, así que no había duda de que él era el padre. Un par de días después, el coche de Alejandro se detuvo en una vieja casa. La señora Verónica estaba en el patio con su nieto. «Estoy aquí por mi hijo», dijo Alejandro. Verónica se puso pálida, abrazó al niño contra su pecho y empaquetó sus cosas. «A menudo estoy fuera de casa por mucho tiempo. ¿Quién cuidará de mi hijo si no es su propia abuela?», dijo el hombre, e inventando también a la anciana a seguirlo. Verónica respiró con alivio y antes de irse, se detuvieron en el cementerio. «Que reposes en paz, querida». Alejandro susurró acariciando la cruz. «Te perdono por todo. No te preocupes, Carlos sabrá que tuvo la mejor mamá». Y se fueron juntos a la ciudad. Con el tiempo Alejandro empezó a viajar y en esos tiempos Verónica cuida a Carlos. El niño creció y se desarrolló hasta donde se lo permitieron sus capacidades, y una buena tutora llamada Cindy empezó a trabajar con el niño después de conocer a Alejandro. Los dos se gustaban, aunque al principio lo ocultaron con cuidado, pero los sentimientos verdaderos no pueden esconderse para siempre. Al cabo de un tiempo, Cindy se convirtió en la mujer de Alejandro. Encontró un lenguaje común con la señora Verónica, y el pequeño Carlos lo entendió todo sobre su madre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.